Bueno, tengan buenos días. Continuando con lo que es el contenido de clases de microbiología para citología médica, en esta oportunidad me ha tocado lo que es la clase número 35 titulada Amebas, entameba histolítica, entameba dispar. El objetivo general de la clase es describir las características morfológicas, fisiológicas, ecológicas, de patogenia y epidemiológicas de entamoeba histolítica específica. Y como objetivos específicos tenemos describir las características morfológicas y estructurales en sus diferentes estadios, describir el ciclo vital, describir las características fisiológicas, explicar los factores de patogenia y describir la patología que ocasiona la entamoeba histolítica. Aquí tenemos el temario de clase que pretendemos cubrir en esta oportunidad. Bueno, para comenzar, vamos a recordar de que este parásito pertenece al reino protista, subreino protozoa, en particular al subfilum Sarcodina, clase Rhizopoda, orden Amebida, y a la familia Endamoebidae, dentro de lo cual encontramos tres géneros que son Entameba, Endolimax y Yodamoeba. Las características generales de las amebas, porque de ellas son las que vamos a hablar, son: parasitan exclusivamente al humano, carecen de vacuolas contráctiles que lo diferencian de otro grupo de protozoos, se multiplican por fisión binaria, presentan dos estadios característicos que son el trofozoito y el quiste, utilizan como organelo de locomoción los pseudópodos, presentan un movimiento ameboideo gracias a dichos pseudópodos, y para diferenciar los géneros hay que hacer hincapié en lo que son las características nucleares, ya que en general se presentan dos tipos de núcleo: el núcleo de tipo entameba y el núcleo de tipo Limax, que hay que tomarlo en cuenta y es lo que vamos a describir un poco más adelante. Aquí tenemos unas imágenes de preparaciones teñidas donde se encuentran las principales amebas que parasitan al ser humano, y tenemos en primer lugar Entameba histolítica con su gemelo, podríamos decir Entameba dispar, Entameba hartmanni, que están muy relacionadas, Entameba coli, Entameba polecki, Endolimas nani y Yodamoeba bushley. Fíjense bien en las características que presentan tanto los trofozoitos como los quistes para que podamos observar las diferencias y tenganlo en mente para las explicaciones posteriores. Y aquí están algunas características que nos van a ser muy útiles para identificar las amebas. En primer lugar, bueno, aquí tenemos los dos estadios: el trofozoito, que es la forma vegetativa o invasora, y el quiste, que por lo general es en la forma infectante y de resistencia de los parásitos. Vámonos a focalizar en este momento en lo que es los núcleos. En ambos casos, como vemos ahí, las características nucleares se mantienen. Por ejemplo, en un núcleo, que es la estructura que está señalada en la parte central casi de lo que es el trofozoito, presenta lo que es un cariosoma, y las características de este cariosoma, que puede ser central, pontiforme o excéntrico y difuso, son muy útiles para establecer diferenciación en las especies, pero también para establecer diferenciación en cuanto a género es muy importante que tomemos en cuenta lo que son las características de la cromatina periférica, que se encuentra adosada o pegada a lo que es la membrana nuclear, y dependiendo de la forma y las características en cómo esté dispuesta esta cromatina periférica, esas son características que a mí me permiten hacer diferenciación entre los diferentes tipos de amebas. Otras estructuras que podemos encontrar en el interior de los trofozoitos podrían ser vacuolas alimenticias, que algunas de ellas, y vamos a ver más adelante, pueden contener células como lo son los glóbulos rojos, que es muy importante, o los quistes, que pueden llegar a tener lo que son, por ejemplo, cuerpos cromatoidales, y en algunos libros le denominan barras cromatoidales, que no son nada más que masas condensadas
de ARN que contiene información genética para la multiplicación del parásito. Y los quistes en su interior también pueden tener lo que son vacuolas de carbohidratos representados por glucógeno, pero eso depende del momento de maduración de cada etapa del quiste. Aquí tenemos una diapositiva, una imagen donde podemos también establecer diferenciación con respecto a los núcleos según su género. Y por ejemplo, el género Entamoeba, que es el que vemos por ahí ubicado en el extremo superior izquierdo, si ustedes se fijan, presenta en este caso una estructura central que es el cariosoma y presenta adosada a la pared interna de la membrana nuclear lo que es la cromatina. Ese tipo de núcleo que les acabo de mencionar o de describir es el núcleo de tipo Entamoeba. Fíjense bien la diferenciación con los otros tres géneros, que son los géneros Yodamoeba, Endolimax y Dientamoeba. ¿Tienen cariosoma? Los tres sí, pero tienen, si ustedes se fijan, el cariosoma de Yodamoeba es un cariosoma grande, es un cariosoma que se está expandiendo, se está difundiendo en el interior del, por decirlo así, del núcleo, ¿verdad? En cambio el de Endolimax es un poco más pequeño y se dice que es un cariosoma compacto, y el de Dientamoeba presenta masas fragmentadas, se presenta el cariosoma en masas fragmentadas, para que vean que así podemos establecer diferenciación. Pero algo que diferencia estos tres núcleos del núcleo de tipo Entamoeba, del género Entamoeba, es que, ¿qué es lo que no le ven? No le vemos cromatina periférica, y al no verle cromatina periférica decimos que esos núcleos son de tipo Limax, y eso es una característica primordial para establecer diferenciación. También en cuanto al género Entamoeba podemos establecer diferenciación con respecto a los núcleos. ¿Cómo así? ¿Cómo establezco yo diferenciación de las especies según los núcleos dentro del género Entamoeba? Por ejemplo, Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar e incluso Entamoeba hartmanni presentan un cariosoma central puntiforme. Y la cromatina, que es lo que está alrededor, adosada en la parte interna de la membrana nuclear, la cromatina es una cromatina fina y distribuida de forma regular. En cambio, en Entamoeba coli, donde vemos nosotros ubicado lo que es el cariosoma, no está en el centro. Se dice que el cariosoma de Entamoeba coli es excéntrico, es un poco más grande, es difuso, y la cromatina se encuentra, es una cromatina gruesa, dispuesta en forma irregular, y así yo logro establecer diferenciación entre las especies principales de amebas con base a las características nucleares, y eso es muy importante también. Pero la que nos interesa hablar en esta oportunidad es Entamoeba histolítica, y para comenzar hablando de ella, veamos que yo les he colocado el nombre con diferentes tipos de colores, porque cada palabrita o cada porción del nombre tiene su significado. Por ejemplo, ent, es decir, ENT, significa intestino. Amoeba significa ameba, o sea que ahí vamos diciendo que es una ameba intestinal. Histo significa tejido y lítica significa lisis, destrucción. O sea que con base al nombre podemos decir que esta es una ameba intestinal que destruye tejidos. Y ahí es donde vemos nosotros descrito en su nombre lo que es el potencial patógeno que presenta esta ameba. El descubrimiento de ella y la descripción inicial fue realizada por el médico ruso Fedor Lounge en el año 1875, quien sugirió que existía una relación entre la entamoeba histolítica y la disentería amebiana al infectar un perro con el parásito obtenido de un paciente, ¿verdad? Inoculó las heces de un paciente con disentería amebiana en el recto del perro, y aunque no logró obtener o reproducir la enfermedad en el perro, sí estableció las bases para investigar. Y ya en el año 1891, Kunzelman y Lefleur describieron y descubrieron la evidencia clínica y patológica de la asociación entre entamoeba histolítica y la disentería y los abscesos hepáticos que se producían en el humano. Ellos descubrieron que el parásito descrito por Lounge en 1875 estaba presente tanto en el tejido
como en las muestras de los abscesos hepáticos de pacientes que estaban padeciendo disentería, y ahí fue donde asociaron que ese parásito era el responsable. En el año de 1893, Quincke y Ross descubrieron al parásito en su forma de quiste. Y en el año de 1903, Chaudin diferenció dos especies. Él observó que había una especie que sí ocasionaba daño y le siguió denominando Entamoeba histolítica ya que era la patógena, pero descubrió otra especie de ameba no patógena y la denominó Entamoeba coli porque vivía en lo que era el colon, ¿verdad? Pero no solo logró establecer esa diferenciación con respecto a la patogenia, que se producía o no producía enfermedad, y a que observó ciertas diferencias morfológicas. No fue sino hasta el año de 1925 que Emil Bromp sugirió que había dos especies de Entamoeba histolítica. Una que era la que ocasionaba una enfermedad invasora y la continuó denominando Entamoeba histolítica, y otra que nunca ocasionaba enfermedad y la designó con el nombre de Entamoeba dispar. Y tuvieron que transcurrir muchos años y con por decir así, recopilación de muchos datos bioquímicos, inmunológicos y genéticos, y fue hasta el año de 1993 que se publicó la descripción formal de Entamoeba histolítica, separándola por todos los criterios anteriormente mencionados de la Entamoeba dispar, porque morfológicamente ambas amebas son iguales, pero por los estudios bioquímicos, inmunológicos y genéticos se vio que eran diferentes, eran dos individuos totalmente diferentes. Y como les dije, nos vamos a enfocar en Entamoeba histolítica y vamos a describir los dos estadios típicos que esta presenta. En primer lugar, el trofozoito, que ya hemos mencionado que es la forma invasora a la cual se debe la sintomatología de la enfermedad, tiene un diámetro aproximado entre 20 a 40 micras. Es polimórfico, no presenta ninguna forma definida como lo estamos viendo en los esquemas que están en la diapositiva, y algo que hay que tomar en cuenta, porque esto nos sirve para diferenciarlo de la otra ameba que es muy frecuente en el intestino, como lo es la Entamoeba coli, es que en los trofocitos de Entamoeba histolítica sí se logra establecer una clara diferencia entre el ectoplasma y el endoplasma. El endoplasma, que es la parte interna del citoplasma del parásito, se va a presentar de forma granulosa y en él se van a encontrar la mayor parte de los organelos del parásito, como los núcleos, las vacuolas alimenticias, los desechos del parásito, etc. Y el ectoplasma, que es la parte externa del citoplasma, se va a presentar de una forma transparente, limpia o hialina, y es de donde salen o se emiten lo que son los pseudópodos, que son los organelos de locomoción de estas amebas. Y como hablando de locomoción, los trofozoitos tienen un movimiento muy activo, ya que en su citoplasma, en el ectoplasma específicamente, se encuentran proteínas como la actina y la miosina, las cuales se contraen en el extremo contrario a la dirección de su desplazamiento, es decir, si la actina y la miosina se hacen hacia atrás, se contraen hacia atrás, el trofozoito emite el pseudópodo hacia adelante y hacia adelante se va a mover. En cambio, el trofozoito de Entamoeba coli es un trofozoito relativamente sucio y no se ve la emisión de nada más un solo pseudópodo. Los trofozoitos de Entamoeba coli emiten varios pseudópodos a la vez y por lo tanto su movimiento es muy lento porque no se halla en qué dirección, por decirlo así, agarrar. En cambio, los trofozoitos de Entamoeba histolítica solo emiten un pseudópodo a la vez, por lo tanto el movimiento es unidireccional y es un movimiento muy activo. Otro detalle muy particular que me permite incluso establecer diferencia con la Entamoeba dispar es que los trofozoitos de Entamoeba histolítica tienen la capacidad de ingerir glóbulos rojos. Son los únicos que ingieren glóbulos rojos y eso es muy importante porque también me permiten establecer el poder patógeno del parásito. Y además, para establecer diferenciación entre Entamoeba histolítica y Entamoeba dispar, los científicos han echado mano del recurso de poder establecer diferenciación con base a los simodemos. ¿Y qué son
Los simodemos no son nada más que patrones isoenzimáticos que caracterizan algunos seres vivos y dependiendo del patrón isoenzimático que presenta, así establece la diferenciación entre entameba dispar y entameba histolítica. Se han logrado detectar o descubrir 21 patrones isoenzimáticos, de los cuales 13 pertenecen a entameba dispar y 9 tienen entameba histolítica, que comparten uno con ella. Pero vean ustedes que con base a ello se puede establecer diferenciación, no solo morfológica, porque morfológicamente son muy similares, solo lo diferencia la ingesta de glóbulo rojo. Aquí tenemos también en esta diapositiva para que veamos algunos detalles y veamos los colores de la flecha. La flecha de color rojo me está señalando una estructura hialina un poco esférica que sale de lo que es ese estadio de trofozoito, que es el trofozoito. Esa estructura hialina es un pseudópodo. Las estructuras que están señaladas con las flechitas azules son glóbulos rojos, que si ustedes se fijan tienen alrededor de 4 a 5 glóbulos rojos que fueron ingeridos y están en el interior de vacuolas. Y lo que está señalado con la flechita verde es el núcleo, que mantiene las características de un núcleo de tipo entameba porque contiene un cariosoma que está central y la cromatina aquí es bien fina y dispuesta en forma regular en la membrana nuclear. Y si se fijan, otro detalle importante, los trofozoitos por lo general solo tienen un núcleo, los quistes tienen más de un núcleo, como ya vamos a ver a continuación. Los quistes tienen un diámetro entre 10 a 18 micras y si estos ya tienen una forma un poco más definida, la mayor parte son esféricos, pueden ser redondos, pueden ser, incluso algunas veces pueden ser ovoides, etc. Y los quistes de entameba histolítica pueden tener de 1 a 4 núcleos, considerándose el de 4 núcleos un quiste maduro y es el infectante. Si yo le llegase a preguntar en algún examencito que se les haga por ahí, cuál es el estadio infectante de entameba histolítica, no me van a colocar nada más quiste. Tiene que ser quiste tetranucleado o quiste maduro tetranucleado. Si solo tiene un núcleo es inmaduro. Y veamos las imágenes. Ese que está en el extremo superior de tonalidad verdosa que tiene una flecha, lo que me está señalando esa flecha es una barra o cuerpo cromatoidal, que también me permite establecer diferenciación con respecto a entameba coli, ya que las barras cromatoidales de entameba histolítica tienen los bordes redondeados y los libros los describen como que fuesen en forma de puro, a diferencia de los de entameba coli, que sus extremos son astillados. Y algo también muy importante es que si yo le observo un quiste barra cromatoidal, ese quiste es inmaduro, porque los quistes maduros carecen de barra cromatoidal. Y además los quistes inmaduros también pueden presentar lo que es vacuolas de glucógeno bien definidas. Los quistes maduros, en el glucógeno no se encuentra dispuesto en vacuolas. Y ahí vemos ese que tiene la barra cromatoidal es inmaduro. El que está abajo de él, si ustedes se fijan, ese es un trofozoito, ¿verdad? Que aunque está redondo, ¿qué me dice a mí que es trofozoito? Presenta nada más un núcleo, pero posee también glóbulos rojos ingeridos. Para que vean ustedes de que les dije yo que los trofozoitos son polimórficos, pueden adoptar cualquier forma. Si yo le observo glóbulos rojos, ese es un quiste. Los quistes, es un trofozoito, perdón. Los quistes no pueden ingerir glóbulos rojos. Luego, hacia el extremo inferior izquierdo, tenemos un quiste que tiene una tonalidad azul, azul morado, que aunque no se le logran diferenciar muy bien, tiene 4 núcleos. Es un quiste tetranucleado y por lo tanto es maduro. Y el que está en la parte central es un quiste inmaduro uninucleado, el cual es muy importante que logramos establecer nosotros la diferencia. Una vez descritos los estadios, vamos a ver qué ocurre con ellos, cómo es que se multiplican, cómo es que cambian, cómo inicia su ciclo de vida. Bueno, media vez el trofozoito se encuentra en un ambiente favorable, es decir,
con un pH de 7, a una temperatura aproximada de 37 grados centígrados, que tenga los nutrientes disponibles para su metabolismo y para obtener energía, y que tenga una humedad necesaria para una adecuada hidratación, el trofozoito se va a mantener activo en esa forma y se va a estar multiplicando, colonizando principalmente o específicamente lo que es la mucosa del intestino grueso, y vamos a ver a qué nivel es principalmente. Pero cuando el ambiente comienza a ser desfavorable, cuando el ambiente ya no está con esas características idóneas para mantenerse en su forma de estadio de trofozoito, el trofozoito se desprende de la mucosa e inicia el enquistamiento en la luz del intestino grueso. Durante este proceso, los trofozoitos pierden su movilidad, adquieren una forma esférica, se deshidratan y excretan parte de las reservas alimenticias que están presentes en las vacuolas digestivas, con lo cual se forma el prequiste. Este prequiste comienza a sintetizar un polisacárido constituido por N-acetilglucosamina, que va a dar origen a la quitina. La quitina se va a depositar en su superficie, haciéndose una pared rígida, una pared dura, con la cual el movimiento se detiene, ¿verdad? El movimiento se detiene y este se comienza a transformar en lo que es un quiste inmaduro con un solo núcleo. Ya bajo estas circunstancias, ya el parásito ya no se puede reproducir, ya no puede inserir de un quiste otro quiste, por decirlo así, sino que se mantiene metabólicamente activo, sí, porque no se muere, pero ya no se puede dividir, ya no se puede mover. Durante todo este proceso, el metabolismo del parásito no se detiene, como les acabo de decir, y parte de sus carbohidratos han sido almacenados en forma de glucógeno, el cual va a utilizar el parásito cuando se tornen nuevamente las condiciones favorables y se puede desenquistar. Pero mientras tanto, mientras las condiciones son adversas, el quiste comienza a dividirse lo que son los núcleos, y de un quiste inmaduro uninucleado se sale lo que es un quiste inmaduro binucleado. Luego esos dos núcleos vuelven a dar origen a otro y se transforma en un quiste maduro tetranucleado, transformándose por lo tanto en una forma infectante, en una forma que nos va a ocasionar un cuadro clínico más adelante cuando se transforma en trofozoito en nuestro interior. Aquí tenemos lo que es unas preparaciones coloreadas solo para que veamos comparativamente ambos estadios. El trofozoito, como ven ustedes, es uninucleado y el quiste presenta más de un núcleo. El quiste por lo general es redondeado y el trofozoito no tiene una forma. Pero si ustedes se fijan, el trofozoito que tenemos ahí está emitiendo un pseudópodo en una sola dirección. Y se le observan vacuolas alimenticias en el interior. Todavía no ha habido ingestión de lo que son glóbulos rojos. Y en el quiste no se le observan lo que son vacuolas alimenticias en particular, y eso es muy importante. El cuadro clínico que ocasiona lo que es entomoebia histolítica se denomina amebosis o amebiasis, y comienza con la ingestión de quistes maduros tetranucleados que van en alimentos o agua contaminadas con heces humanas. Estos quistes, al ser ingeridos, llegan a lo que es el estómago y si bien no son destruidos, el pH ácido debilita un poco lo que es la pared quística y el quiste sigue su migración hacia lo que es el yeyuno, donde comienza su desenquistamiento, ¿verdad? De cada quiste maduro ingerido que nosotros hemos ingerido, salen 4 trofozoitos, los cuales rápidamente migran hacia lo que es el colon, como estamos viendo nosotros ahí, porque el intestino todavía tiene influencia de enzimas gástricas y pancreáticas que les son letales a esos trofozoitos recién salidos del
del quiste maduro, y esos trofozoitos recién salidos del quiste maduro nos vamos a denominar trofozoitos metaquísticos, que se van a ir a localizar y a adherir a lo que es la mucosa del colon. Estos trofozoitos comienzan a dividirse, comienzan a crecer en tamaño y comienzan a invadir, ¿verdad? Comienzan a invadir la mucosa colónica, y vamos a ver de qué se vale para esa colonización e invasión. Y de la hemibiasis podemos tener lo que es forma intestinal y forma extraintestinal, de la cual vamos a hablar al final de la clase. La patogenia, bueno, solo el 10% de los pacientes que ingieren quistes maduros de entamebias histolítica van a desarrollar síntomas. Y la sintomatología depende particularmente de la virulencia del parásito, de los factores que éste presenta, y depende también de las defensas del huésped. Si se mantiene un equilibrio entre la virulencia y las defensas del huésped, el paciente se va a mantener asintomático, pero si las defensas del individuo bajan o el parásito es muy virulento, se puede desarrollar síntomas y puede haber una invasión de lo que es la mucosa del colon, con el advenimiento de sintomatología. La patogenia, bueno, en cuanto a los mecanismos patogénicos de la entamebias histolítica, podemos decir que se da aparentemente en tres pasos principales. Para que se dé la colonización e invasión de la entamebias histolítica, lo vamos a dividir en tres etapas. La primera etapa y primordial es la adhesión, es decir, que el trofozoito se pegue a las células de la mucosa del colon, pero esta adhesión no es así simplemente, sino que es una adhesión específica, y vamos a ver qué factores entran en juego. La segunda etapa es el efecto citopático dependiente del contacto, es decir, una vez la ameba se adhiere a la mucosa del colon, esa adhesión cambia o se efectúan lo que son cambios en las células, pudiendo ocasionar lo que es citólisis en las mismas, pudiendo con base a ello darse lo que es la invasión de la mucosa colónica. Y vamos a ver qué cambios son los que se dan y mediado por quién están. Pero el último paso que se va a dar como mecanismo patogénico es la fagocitosis. El trofozoito necesita alimentarse. Ya vimos nosotros que ingiere glóbulos rojos, pero también ingiere bacterias, ingiere otro tipo de células y algunos mecanismos más que más adelante vamos a mencionar. Y todo esto también desencadena lo que es una lluvia, una cascada de citocinas, que son muy importantes también para el daño que se va a estar dando a nivel de la mucosa, del epitelio de la mucosa intestinal. Bueno, la virulencia de la entamebias histolítica es intrínseca y depende de la capacidad infecciosa, es decir, la capacidad de colonización intestinal que ésta posee, y de la capacidad invasiva, es decir, la capacidad de diseminarse y destruir tejidos del huésped. Y toda esta capacidad está derivada por la presencia o producción de diversos factores de virulencia, de los cuales vamos a hablar, y sobresalen, por ejemplo, la lectina gal-gal-NAC, sobresalen lo que es un factor llamado amebaporos, un componente de cisteína proteinasas y otros factores que ayudan a lo que es la virulencia del parásito, lo cual es muy importante, muy relevante. Y hay que tomar en cuenta para entender por qué se da tanto daño por la simple invasión de la entamebias histolítica. En el inicio de la colonización e invasión de los trofozoitos, estos tienen como principal obstáculo la capa de mucina que recubre el epitelio del colon, para lo cual el parásito ha desarrollado sofisticados mecanismos para penetrar dicha capa.
Ellos lo que hacen, los trofozoitos, es destruir la extensa capa de la mucina por medio de glucólisis, echando mano de proteasas que produce y echando mano de los ameboporos, que básicamente son enzimas proteolíticas, y así se destruye lo que es la capa de mucina, y al destruirse sobreviene la primera etapa de la colonización, que es la adherencia. La adherencia de los trofozoitos a las células del colon es un requisito para la colonización e invasión y está mediada por varias moléculas. Esta adherencia se realiza gracias a la acción también citolítica de enzimas proteolíticas que presenta el parásito, que ya mencionamos los proteasas y amebaporos, pero ya vamos a ver que existe un repertorio muy extenso de ellas mismas, ¿verdad? La adhesión, es decir, que el trofozoito se pegue o se adhiera a las células del colon, está mediada por adhesinas, que ya vamos a ver cuáles son las principales, y receptores que están presentes en la célula diana del colon. La principal adhesina que presenta o que produce o que está en la superficie de la membrana del trofozoito es una lectina conocida como lectina gal-gal-NAC. ¿Y qué significa ese gal-gal-NAC? Significa galactosa, N-acetil, galactosamina. Galactosa, N-acetil, galactosamina. Y es esa lectina la que media o favorece lo que es la adhesión del trofozoito a las células del epitelio colónico. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que hacen? Esa lectina es capaz de reconocer los residuos expuestos de galactosa en acetilgalactosamina que están en las glucoproteínas de las membranas de las células del colon. O sea que la lectina gal-gal-NAC reconoce específicamente a esos residuos de glucoproteínas que también son galactosa en acetilgalactosamina, y al reconocerlos permite ese anclaje. Y por eso mismo, por ese mismo contacto también, esa misma adhesión, se va a producir una citólisis dependiente de contacto. Al entrar en contacto el trofozoito con las células de la mucosa epitelial del colon, se va a estimular lo que es la apoptosis celular. Se va a establecer lo que es la muerte de las células diana por el simple contacto. Además, a través de este mecanismo se establece una citotoxicidad directa de los hepatocitos, porque ya vamos a ver más adelante que los trofozoitos tienen la capacidad de migrar e invadir tejido hepático también, y eso es relevante en la patogenia de la enfermedad. Pero ¿qué otras características o qué otras propiedades tiene la lectina gal-gal-NAC para que pueda mediar lo que es la adhesión? Bueno, dicha lectina consta de un heterodímero compuesto por una subunidad pesada, que es la HGL, una liviana, que es la LGL, y una intermedia, que es la IGL. Y si ustedes se fijan, estos tres factores, porque están en la figura que está central en la diapositiva, están unidos por medio de puentes disulfuros, que eso es importante, pero cada una de esas subunidades desempeña una función. La subunidad pesada es la que va a estar reconociendo específicamente los residuos que se encuentran en la superficie de las células del colon, es decir, son los que van a reconocer a la galactosa N-acetilgalactosamina. También esto permite mediar lo que es la adhesión extracelular a través de dicho reconocimiento. O sea que si yo le preguntara qué parte de la lectina gal-gal-NAC es la que va a reconocer a los residuos gal-gal-NAC, es la subunidad pesada. La subunidad liviana, como están viendo ustedes ahí, esta va a contribuir en la regulación de la adherencia, ¿verdad? Y a la señalización de eventos u otros factores asociados a la virulencia.
Esto es muy importante y se ha observado también que existe lo que es la subunidad intermedia, que es básicamente un receptor para la fibronectina tisular y que es importante también para la adherencia. En conjunto, la lectina GalNAc es una molécula central en el proceso de colonización, en el enquistamiento y la invasión de la antameba histolítica, pero tiene que reconocer a esos residuos que nosotros hemos visto ahí, a esos residuos que están como glucoproteínas de las células diana, los residuos que presentan galactosa en acetil galactosamina, ¿verdad? Es importante que tomemos en cuenta eso también. Pero ¿qué más ocasiona o qué otra propiedad le da esa lectina GalNAc a la ameba como factor de virulencia? Bueno, estas son otras funciones que tiene. La presencia de GalNAc inhibe al complejo de ataque a la membrana del complemento, ya que es una molécula similar al CD59, que es el componente que se une a la fracción C9 del complemento, ¿verdad? Bloqueando así que el complemento se termine de activar sobre la superficie del trofozoito, porque impide la activación de la cascada del complemento. Además, ya vimos nosotros que la mucina presente en la capa mucosa del colon inhibe la lectina GalNAc, pero para eso la ameba responde secretando diversas enzimas y carbohidratos como la glucosidasa, galactosidasa, manosidasa y fucosidasa, que alteran la mucosa dejándole paso libre a la lectina GalNAc para poderse adherir a la mucosa epitelial del colon. Existe una segunda molécula de adherencia que se ha estudiado mucho en la entameba histolítica, de las cuales son varias y se agrupan dentro del complejo EHPADH, que significa factores de adherencia de entameba histolítica, y estas están presentes o son excretadas en la membrana plasmática y también se han encontrado en las vacuolas alimenticias que tiene este parásito. Este complejo de adhesinas, ¿verdad? Este complejo de adhesinas son proteínas heterodímeras que favorecen o median también lo que es la adhesión y el efecto citopático sobre la célula. Pero hay una de ellas en particular, la adhesina 112, la EHADH112, que también juega un papel muy importante en la fagocitosis, ¿verdad? Y se considera, por lo tanto, una fagocina, ya que está involucrada directamente en la ingestión de las células diana por los trofozoitos. O sea que si yo les pregunto qué adhesina se considera fagocina producida por entameba histolítica, es la adhesina 112, la EHADH112. Y existen otras dos moléculas también, que son la L220, que es una lectina, y una proteína rica en serina, que actualmente están siendo muy estudiadas, ya que al parecer podrían ser el blanco para la creación de vacunas contra la ameba, contra la entameba histolítica, y eso es muy importante también. Habíamos mencionado también como factor de virulencia los amebaporos. La lisis tisular, que ocasiona lo que es entameba histolítica, también ocurre gracias a que la ameba contiene enzimas llamadas formadoras de poros, que son enzimas proteolíticas de tipo colagenasa y proteasa. Estos son péptidos, por decirlo así, que pertenecen a la familia de las saponinas, considerándose lo que son unas cisteínas, y se han reportado que existen 77 aminoácidos que las conforman, y se conocen 3 isoformas, A, B y C, con una proporción de 35-10-1.
Estos son muy importantes ya que facilitan la invasión tisular, pues permeabilizan la membrana celular. Fíjense bien cómo se encuentran ahí en el esquema que tenemos. Facilitan la invasión tisular alterando lo que es la permeabilidad de la membrana celular, ya que ocasiona o produce lo que es un poro en la membrana, ya que se unen a lo que son los fosfolípidos de la bicapa lipídica de las células, formando una molécula de mayor tamaño, dando origen a lo que son poros, ocasionando un desbalance hídrico con el medio intracelular, resultando al final como la muerte celular, ya que le penetra más líquido de la célula y esta célula se hincha y explota. Y esto es lo que ocasiona lo que es un daño celular muy importante. Y estos son los ameoporos. Tenemos también como factor de virulencia proteasas de cisteína, o en algunos libros las pueden encontrar como cisteín proteasas, las cuales son enzimas proteolíticas secretadas por la ameba dentro del microambiente donde se está desarrollando y que se consideran esenciales en la habilidad que tiene el parásito para destruir los tejidos humanos, ya que degradan exitosamente diferentes componentes de la matriz extracelular del individuo, como por ejemplo pueden degradar lo que es la fibronectina, la laminina y el colágeno, favoreciendo así lo que es la invasión tisular. Pero además, las proteasas de cisteínas se consideran como uno de los ejes centrales de las interacciones de entamedia histolítica con la respuesta inmune del individuo, ya que están involucradas en los mecanismos de evasión, cuáles por ejemplo, eh, pueden degradar lo que son la IgA y la IgG. Y esto es muy importante porque ustedes recordarán que la IgA es la inmunoglobulina de las mucosas y una de las barreras protectoras que tenemos. Y al ser destruidas, se evade lo que es la respuesta inmune. Además, pueden degradar el precursor pro-interleucina 18. Ahí dice por, pero es precursor pro-interleucina 18. Y al degradar dicho precursor, no se produce la interleucina 18, que es clave en los procesos proinflamatorios, y tampoco se produce respuesta inmune por linfocitos Th1, ya que la interleucina 18 es un factor activador importante de dichas células. Además, las proteasas de cisteínas pueden activar lo que es el complemento por la vía alterna, pero, aunque lo hagan, degradan lo que es las fracciones C3A y C5A del complemento, dejando sin efecto la cascada del mismo. O sea, como con este mecanismo mantienen ocupado el sistema inmune. El sistema inmune como que dice, ya me activé por la vía alterna, ya voy a destruir a lo que es la entamedia histolítica, pero no. Hay ciertas proteasas de cisteína que pueden degradar componentes importantes del complemento como lo son la C3A y la C5A, que son relevantes como defensa. También se ha logrado determinar que estas proteasas de cisteínas tienen una actividad ICE, y eso significa enzima convertidora de interleucina 1 beta. Y esta enzima convertidora de interleucina 1 beta se encarga de activar la cascada de las caspasas de los hepatocitos. ¿Y qué ocurre con eso? Acordémonos que las caspasas son, por decirlo así, proteínas mediadoras o activadoras de los mecanismos de apoptosis. Y al verse activada dicha cascada, los hepatocitos mueren, ¿verdad? Y eso es muy importante también dentro de la patogenia. Se han logrado reportar hasta la fecha 20 genes que codifican para las cisteín proteasas, perdón. Y de ellas, las cisteín proteasas de entamoeba histolítica 1, 2 y 5 constituyen el 90% de proteasas de cisteínas en amebas, y la 1, 2 y 3 se encargan de los factores de destrucción e invasión. Y la cisteín proteasas número 5 es la responsable de la evasión de la respuesta inmune, lo cual es relevante también que lo conozcamos para que vean que todo está, por decirlo así, fríamente calculado por la entamedia histolítica para hacerle frente a cualquier cosa.
Habíamos mencionado también que dentro de los pasos para la colonización e invasión eran tres y el último era la fagocitosis. Y ustedes saben muy bien que la fagocitosis puede cumplir como función cubrir los requerimientos nutricionales de la célula que la desarrolla, ¿verdad? Y en también histolítica, bajo estas circunstancias, emplea dos mecanismos importantes y diferentes para realizar la fagocitosis. Los mecanismos son no específicos y altamente específicos. En los mecanismos no específicos, estos se ven mediados por fuerzas electrostáticas que una vez entre en contacto el trofozoito con lo que va a fagocitar, esta se ve favorecida por las fuerzas electrostáticas del parásito y así el parásito puede ingerir lo que son almidón, látex y hierro por mecanismos no específicos. Los mecanismos altamente específicos que tienen que ver con la fagocitosis, en ellos ya intervienen moléculas de superficie, ya que es necesario que se dé lo que es la adhesión. También es necesario que se dé la polimerización de ciertas proteínas del citoesqueleto, y ya vamos a ver por qué. Y participan o se ve la acción de enzimas digestivas y mecanismos de exocitosis. O sea que ya es un mecanismo un poco más complejo que los mecanismos no específicos. Y debido a ello también, a estos mecanismos altamente específicos, es que se puede dar la fagocitosis de glóbulos rojos, es decir, la eritrofagocitosis, que es única, por decirlo así, de entameba histolítica dentro de todas las amebas. Y hablando de lo que es la fagocitosis, el caso de entameba histolítica también es muy particular, ya que puede desarrollar lo que es una modificación de fagocitosis denominada trogocitosis amébica. Este mecanismo de trogocitosis también es realizado por células como los linfocitos T, B y NK, pero con otra finalidad. ¿Qué es la trogocitosis? Ustedes se fijan en el esquema, el primer paso es ataque de células vivas, porque solo se da en células vivas el mecanismo de trogocitosis. Y este ataque está mediado por la lectina galgalnat, es decir, tiene que darse lo que es la adherencia entre la ameba y una célula viva humana. Luego se va a dar lo que es la transferencia de membrana plasmática, que es lo que estamos viendo ahí, donde ocurriendo lo que es una pérdida de la integridad de la célula del humano. Y si ustedes se fijan, el trofozoito como que quiere englobar parte de la membrana, y eso se da porque ha habido una polimerización de la actina de la membrana celular para permitir ese englobamiento, ¿verdad? Para permitir ese englobamiento. Aquí, bajo ese mecanismo de trogocitosis, puede ingerir el trofozoito porciones de las células del hospedador, ocurriendo también en la célula del hospedador el aumento del calcio intracelular, ocasionando lo que es daño en la membrana plasmática de la propia célula. Y si ustedes se fijan, el trofozoito no ingiere en su totalidad las células, sino que solo ingiere lo que le interesa, por ejemplo, mitocondrias que le van a dar energía u otro tipo de nutrientes que puede tener la célula del humano que está siendo trogocitada, por decirlo así. Y una vez el trofozoito ha obtenido lo que quiere, suelta la célula viva del humano que ha perdido su potencial mitocondrial, la célula está dañada porque ha perdido la integridad de la membrana y muere. Este es el mecanismo de trogocitosis que va a verse desarrollado o va a desarrollar lo que son los trofozoitos de entameba histolítica. Pero al final de todo esto, con la aplicación de todos los mecanismos de factores de virulencia que presenta o que posee lo que es entameba histolítica, se va a lesiones a nivel de la mucosa, del colon particularmente. Y esas lesiones que se van a ir formando ahí por el daño, por la ruptura de los tejidos, la destrucción de los tejidos, se van a dar lo que son formación de úlceras, y esto es responsabilidad de los trofozoitos, y esta formación de las úlceras se da, como ya lo hemos visto, por la degradación de la matriz extracelular, el colágeno, la laminina, etcétera, etcétera, que está mediado principalmente por enzimas proteolíticas como la hyaluronidasa, y aquí agregamos también lo que es la gelatinasa.
Y toda esta degradación de las matrices extracelulares va a producir isquemia y trombosis, ¿verdad?, a nivel tisular, favoreciendo la separación de las células superficiales, dándole puerta de entrada, por decirlo así, a los trofozoitos hacia la capa submucosa, ¿verdad? Se producen lesiones a nivel de la capa muscular y mucosa y avanza el trofozoito por pequeñas entradas hacia la capa submucosa, extendiéndose en ese nivel. Y en la lesión, en el punto de entrada, que es la puerta de entrada, que es donde está penetrando el trofozoito, se forman úlceras que por sus características macroscópicas que nosotros estamos viendo ahí, reciben el nombre de úlceras en botón de camisa. Y ya lo vamos a ver en una imagen por ahí. Fíjense, aunque si se fijan ustedes, esa perforación o esas úlceras tienen como punto de entrada, y eso lo estamos viendo aquí en el numeral 4 de este esquema, a nivel de las criptas de Leeuwenhoek de la mucosa del colon. Los trofozoitos van a atravesar la muscular y mucosa y se va a ampliar la lesión en la submucosa, respetando la capa muscular y la capa serosa de dicho tejido. Pero si ustedes se fijan, el punto de entrada es bien estrecho y por eso es que se dice también de que estas lesiones tienen un cuello de botella y el fondo de la lesión es más extenso. Y si ustedes se fijan, las lesiones se van a dar principalmente a nivel de apéndice, en el colon sigmoide, en el colon descendente y en el recto. En el colon transversal también hay, pero es en menor proporción. Y la responsabilidad, como les digo yo, de los trofozoitos. Pero ¿qué ocurre acá? Fíjense bien también, y ahí tenemos en la fotografía superior izquierda una porción de intestino donde se observan esas lesiones casi circulares, que es lo que se dice que son las lesiones en botón de camisa. Hay una pobre respuesta inflamatoria, porque acuérdense también de que el trofozoito tiene elementos que permiten la evasión de la respuesta inflamatoria. No hay activación de los linfocitos TH1, por ejemplo, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, el trofozoito penetra a través de esa lesión en botón de camisa, pero en la fotografía inferior estamos observando que hay una necrosis en la base de las úlceras. Y ustedes se fijan, el fondo de las úlceras es bien extendido, es mucho más ancho que la entrada, ¿verdad? Y las lesiones se pueden ir extendiendo, incluso se pueden ir uniendo una lesión con las lesiones adyacentes, dando formas necróticas fulminantes que pueden acabar con la vida del paciente, o incluso puede haber perforación intestinal, aunque en raros casos. Esos son casos muy infrecuentes que se pueden dar y vamos a ver las características de ello, ¿verdad? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Después de todo esto, de todos los factores de virulencia descritos, podemos ver de que el cuadro clínico principal es a nivel intestinal, es decir, una amebiasis intestinal, cuyo periodo de incubación puede oscilar entre 1 a 4 meses o incluso años, y los síntomas van a diferir según la intensidad de la infección, es decir, según el grado de invasión, según el grado de daño que me están ocasionando los trofozoitos. La aparición de la sintomatología cuando la hay es gradual y pueden haber episodios de diarrea y el paciente va a presentar cólicos y molestias a nivel abdominal vagas que pueden traducirse en anorexia por la inflamación que se pueda dar a nivel de la mucosa intestinal. Cuando se da, va a haber baja de peso, va a haber fiebre, puede haber astenia, etcétera. Pero la amibiasis puede ser asintomática, que es casi el 90% de los casos, y esto es una forma no invasiva y es la que va a padecer los portadores sanos, que son epidemiológicamente importantes porque son los que se encargan de la diseminación del parásito en el ambiente.
Y aquí el parásito se va a encontrar básicamente en lo que es la luz intestinal y por esa razón la sintomatología es inexistente. Pero en estos casos es importante también establecer diferencia entre si lo que le está viendo el de laboratorio es entamebias histolítica o es dispar, porque la dispar no ocasiona sintomatología. ¿Y por qué es importante establecer la diferencia? Porque solo a la histolítica hay que darle tratamiento. La dispar, como es apatógena, no ocasiona daño, no es necesario darle tratamiento. Y como ya vimos en los países donde hay los recursos, la principal diferenciación se hace con base a los simodemos. Puede haber evolución de síntomas cuando ya se va a presentar invasión de lo que es la mucosa intestinal. De lo contrario, no hay síntomas. Y para que se dé esa evolución pueden transcurrir años. Y tiene que haber un desequilibrio con respecto a el sistema inmune del individuo. Puede haber también amebiasis intestinal invasiva y esta se va a dar cuando ya los trofozoitos han logrado penetrar y perforar la capa muscular y mucosa del colon y se van a producir las lesiones en botón de camisa que ya vimos, las úlceras en botón de camisa. Y de la amebiasis intestinal invasiva existen dos variantes, la crónica y la aguda. La amebiasis crónica invasiva es la forma más frecuente y se caracteriza por ser una colitis amebiana no disentérica. El paciente presenta dolores abdominales de tipo retortijón y hay cambios en los ritmos de defecación. A veces puede haber diarrea, sin sangre, claro, y a veces puede haber periodos de estreñimiento. Y cuando hay diarrea, la diarrea es con moco. El paciente manifiesta náuseas, signos de llenura, es decir, el paciente va a presentar distensión abdominal, se va a sentir hinchado o inflamado y va a presentar flatulencia. Esta forma, la amebiasis crónica puede evolucionar a otras modalidades o puede curar por sí sola. La amebiasis aguda, esta ya es un poco más complicada y se va a manifestar por ser una colitis amebiana disentérica. En un inicio, las evacuaciones son blandas, ¿verdad? Pero conforme va evolucionando, el volumen de las evacuaciones va disminuyendo, pero ya las evacuaciones presentan moco y abundante sangre, que es lo que caracteriza las disenterías. Y el paciente ya presenta pujo y tenesmo, es decir, se le va a dificultar defecar y al defecar le va a doler, ¿verdad? Y al hacer un examen de sus heces, ya se observan trofozoitos hematófagos, es decir, con glóbulos rojos ingeridos, pero no se observan leucocitos, porque acordémonos que hemos dicho que no hay una reacción inflamatoria tan marcada, o estos son los glóbulos blancos son inhibidos por ciertos componentes del parásito. Se van a observar ulceraciones en la mucosa y puede el paciente presentar un fuerte dolor abdominal que es intermitente. No hay fiebre en estos casos. En los pacientes desnutridos el cuadro es más prolongado y se complica. El paciente ya comienza a manifestar signos de debilidad, una anorexia marcada, vómitos y desnutrición. Y hay signos bien marcados de rectitis. Y sin tratamiento se pueden observar cuadros mucho más graves debido a que la necrosis a nivel intestinal es bien importante, es bien extensa en esos casos y puede haber incluso hasta perforación intestinal. Pueden haber complicaciones y las complicaciones pueden ser una colitis amebiana fulminante, que es una forma hiperaguda o gangrenosa y se debe a que las lesiones que se van a presentar a nivel intestinal se van a ir uniendo unas con otras y la extensión de los focos necróticos es sumamente grande y eso puede desencadenar una verdadera gangrena a nivel del colon. Puede haber también una amebiasis perforada en el cual se manifiesta por una distensión abdominal y un dolor bien fuerte y el paciente aquí sí ya manifiesta fiebre muy alta y hay signos de peritonitis ya que hay salida del contenido fecal hacia el peritoneo y eso complica mucho más la vida del paciente. Puede haber también
la presencia de amebomas. Y los amebomas no son nada más que masas dolorosas palpables que se forman a nivel del ciego, el recto sigmoides o el recto particularmente, y dependiendo del tamaño de esa masa puede haber obstrucción intestinal que puede predisponer a perforación del colon o a hemorragias importantes a ese nivel. Aquí estamos viendo también de que en un 1% debido a una perforación intestinal o que los trofozoitos alcancen circulación, puede darse lo que son amebiasis extraintestinal. Principalmente se va a dar en hígado por la contiguidad y proximidad. El hígado es el principalmente afectado como la amebiasis extraintestinal y quizás es el primer órgano afectado, y los síntomas van a depender del sitio invadido. Y ahí estamos viendo nosotros incluso focos infecciosos a nivel de focos necróticos a nivel hepático. El paciente puede presentar hepatitis, puede presentar otro tipo de manifestación, puede presentar otro tipo de manifestación clínica. Y nosotros estamos viendo en la parte superior un hígado con focos necróticos y purulentos muy importantes. En la parte inferior estamos viendo una porción de colon transverso que ha sido perforado, ¿verdad? Y en la parte inferior derecha estamos viendo diversos amebomas, masas palpables que les dije yo, que son bien dolorosas. Y aquí estamos viendo las rutas que puede seguir desde el nivel intestinal hacia otros sitios el trofozoito. En el hígado, que es el principal, puede haber hepatitis amebiana, pueden haber abscesos hepáticos de los cuales se pueden obtener líquidos, y también por continuidad del hígado se puede ir por circulación o se puede extender las lesiones y desencadenarse una amebiasis cutánea. Puede haber también accesos esplénicos a nivel de vaso, puede haber accesos pulmonares incluso a nivel del corazón, siendo también muy importante el desarrollo de accesos a nivel cerebral. Y todo esto es por vía hematógena, que se va a dar la diseminación de los trofozoitos. En los focos infecciosos extraintestinales, el estadio que nosotros observaríamos en las muestras clínicas serían trofozoitos. Para el diagnóstico de laboratorio, que no correspondía, pero no quiero dejarlos así tan en las luces, la principal herramienta es el examen general de heces, porque es quizás el principal cuadro clínico que se va a desencadenar las amebiasis intestinales. Y en el examen general de heces, el reporte que se va a dar, como no se hace ahí, es un reporte morfológico básicamente, se tiene que reportar de esta forma. Ya sea que estemos observando quistes o que estemos observando trofozoitos que no tengan glóbulos rojos ingeridos, se reporta quistes o trofozoitos de entameba histolítica pleca e dispar. Y eso es un acuerdo, una norma que estableció la OMS en 1997. Si en una muestra de esas observamos quistes que su morfología me dice que son de histolítica, tenemos que reportar quistes de entameba histolítica pleca e dispar, y eso es la OMS. En los laboratorios a nivel nacional son pocos los laboratorios que reportan ese complejo. Se pueden hacer usos también de métodos de concentración. Se pueden hacer también examen de biopsias, pero si ya se reportan biopsias, acordémonos que la única que tiene capacidad invasiva es histolítica. Y si examinamos biopsias o material de lesión, de punción hepática, punción esplénica, de un acceso pulmonar, acceso cerebral, ahí lo único que observaríamos son trofozoitos, y ahí sí podríamos reportar trofozoitos de entameba histolítica porque es la única invasiva. Se pueden hacer cultivos, pero los cultivos se hacen con fines de investigación o con fines para extraer antígenos, para realizar lo que son pruebas serológicas o pruebas para que me permitan la identificación de antígenos en laboratorio. La epidemiología, bueno, la amebiasis es cosmopolita, pero es una enfermedad endémica en los países pobres. Es mucho más frecuente en aquellos climas cálidos, y la fuente de infección son alimentos y aguas contaminadas. ¿Contaminadas con qué? Contaminadas con heces, y esas heces tienen que llevar quistes tetranucleados de entameba histolítica. Los portadores asintomáticos son
importantes epidemiológicamente hablando porque son los que diseminan la infección, y las condiciones ambientales pobres como la disposición de las excretas en el medio ambiente, no contar con letrinas adecuadas, no contar con agua potable, etcétera, y esto aunado a los malos hábitos higiénicos, que no nos lavemos las manos después de ir a despecar y preparar alimentos, eso influye mucho en la epidemiología del cuadro clínico. Para la prevención y control, bueno, la amebiasis es un problema de salud pública. Y para prevenir la amebiasis se tiene que contar con un abastecimiento adecuado de agua potable y tener una adecuada disposición de excretas. No defecar en el ambiente y mucho menos cerca de fuentes de agua o de cultivos. Son importantes las normas higiénicas personales, y también es muy importante para la prevención y el control de vectores, las cucarachas y las moscas que pueden irse a parar a lo que son las heces y luego venir a nuestros alimentos o contaminar las fuentes de agua. Si se controlan los vectores se puede prevenir y controlar la amebiasis, pero también es muy importante para el control detectar y darle tratamiento a los portadores asintomáticos para cortar la cadena epidemiológica de transmisión de la amebiasis. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Ya saben que si tienen alguna duda me la pueden hacer llegar a través del licenciado Orellana, o me pueden contactar por mi correo institucional o por cualquier otra vía, ¿verdad? Y para esta clase pueden echar mano de libros como La parasitosis humana de Botero, pueden echar mano también de la parasitología clínica de Becerril, y cualquier parasitología es útil para lo que son morfologías. Si no, me pueden hacer llegar con sus dudas, por favor. Bueno, jóvenes, espero que descansen en las vacaciones que vienen próximamente, y que aprovechen su tiempo también para estudiar el material que se les va a examinar después de vacaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.